el joven. A nadie podía agradarle el cabo Lawrence. Eso no quiere decir que nadie lo haya intentado, o que él haya sido antipático. Simplemente era uno de esos pocos que parecían estar cableados de manera diferente. Sin embargo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la normalidad era, en el mejor de los casos, un término relativo, y uno que tenía una relación mínima de vida, así tal cual era. Lawrence luchaba, escuchaba las órdenes y no molestaba a los otros soldados, y eso era todo lo que se necesitaba de él. Así que, ¿cuál era el problema si la gente se sentía cada vez más incómoda cerca de él? En un lugar donde el que la carne se pudriera de tus huesos mientras aún vivías era la base de tus preocupaciones, un pequeño conflicto de personalidad estaba varios niveles por debajo de un corte con papel. Lawrence, por su parte, lidiaba con ello como siempre. Es decir, permaneció totalmente inconsciente de la evitación a su persona. De la misma manera que un hombre ciego de nacimiento no puede lamentar el recuerdo del color, el cabo Lawrence no podía lamentar la falta de compañía. Estaba callado, ya que no tenía a nadie con quien hablar, y aún así, ya que no tenía nada que hacer durante largos periodos de tiempo. La trinchera enemiga, a menos de 1 milla de distancia, se había quedado en silencio durante varios días, dejando que el aburrimiento y el nerviosismo calaran aún más de lo normal junto con la inquietud que parecía irradiar de Lawrence como olas de calor. La peor parte era que no había una razón distinta para sentir desagrado contra el cabo. Era un hombre sencillo, de estatura promedio, complexión promedio, insulso de voz y acción. Nadie podía recordarlo levantando la voz con alegría o enojo. Sin embargo, sí tenía manierismos extraños ocasionales. Tendía a mirar por 1 o 2 momentos más de lo que era aceptable para las personas. Raramente dormía, y sus compañeros de litera decían que murmuraban sueños casi constantemente. El contenido de esas divagaciones nocturnas, cuando podían entenderse, a menudo eran extrañas y potencialmente inquietantes. Un soldado se mudó a otro cuartel cuando escuchó el nombre de su hija pasar por los labios del cabo Lawrence, seguido de una risa burbujeante y amortiguada. Se teorizó fuertemente que sus comandantes lo enviaron más allá de la trinchera más por el deseo de tenerlo alejado que por su habilidad mínima de combate. Él y 14 de sus compañeros fueron enviados a través de las pesadillescas ruinas flageladas de la tierra de nadie entre las trincheras, para reconocer la trinchera enemiga y, de ser posible, asegurarla. Muchos parecían desear que Lawrence tuviera la oportunidad de demostrar su devoción a su país, haciendo el último sacrificio por ello. Fue mientras él se había ido, esa brecha de 3 días cuando los hombres contuvieron la respiración, esperando una descarga sorpresa de proyectiles, que alguien comenzó a hacer preguntas. Donde antes, era casi tabú hablar del cabo Lawrence, desde la partida de tanto él y su aura, el rumor parecía descender con la pasión de los negados. Nadie lo recordaba hablando de casa. No llegaron cartas olorosas, ni cartas empapadas y sucias. Él mencionaba sus sueños a menudo, y a veces se quejaba con los demás por las comidas o placeres perdidos, pero nunca con verdadera pasión. Las preguntas comenzaron a flotar incluso entre los niveles superiores del mando. Nadie fue capaz de encontrar sus órdenes en la estación. Había venido con un escuadrón de refuerzos transferidos desde Francia, pero no había papeleo. El resto del escuadrón de refuerzo nunca había visto al hombre antes de haber sido reunido con él la noche antes del viaje, junto con los restos y trozos de otros escuadrones diezmados por los alemanes. Se filtraron susurros entre los gruñidos sobre que el cabo era una maldición. Casi todos los hombres que habían compartido un barracón con él habían desarrollado pie de trinchera, y las habitaciones que frecuentaba siempre parecían oler más a humedad y enfermedad, incluso para estar en una trinchera. Los hombres enviados a la tierra de nadie con el cabo Lawrence escucharon y no se preocuparon por nada de esto. Para ellos solo era otro hombre entre muchos, todos con certificados de defunción esperando un sello que podría caer en cualquier momento. Se movieron rápida y lentamente, de cráter a cráter, deslizándose sobre barro resbaladizo y alambre de púas, lo único que parecía crecer en este yermo destruido. Cargando con el último esfuerzo supremo y dentro de la trinchera, fueron recibidos no con el áspero ladrido de las órdenes y fusiles alemanes, sino con un denso y cerrado silencio.
Preparándose para una emboscada, los hombres comenzaron a filtrarse hacia los túneles y salas de la trinchera. Los hombres, ya nerviosos, no se calmaron con su investigación. Las trincheras apestaban a moho, sudor y un fino sabor a fruta podrida. Una baba vil y empalagosa parecía haberse acumulado en cada hendidura y grieta, pegajosa como engrudo y sarnosa para la carne. En un mundo donde las ratas y los insectos intentan arrebatarte comida de la boca incluso mientras comes, no vieron nada vivo, ni siquiera una mosca. Un arsenal sumido en el caos, municiones derramándose en el suelo, rifles tirados en el suelo como palos. Un comedor se había reducido a ruinas, las mesas y las sillas apiladas en el centro de la habitación, carbonizadas y retorcidas, con sus raciones aparentemente estampadas en la tierra por muchos pies. Y aún así, nada, ni vivo ni muerto, fue hallado por los cada vez más ansiosos soldados. El soldado Dixon encontró el primer cuerpo, y logró pegar un grito antes de vomitar. Sabían que había sido un hombre solo, porque nada más de ese tamaño podría haber estado allí. Estaba en el suelo de un cuartel. En todo el piso. La carne estaba untada, de alguna manera, extendida como mantequilla sobre el piso de tierra áspera. Sus huesos, que ya parecían picados y podridos, sobresalían en ángulos aleatorios, como árboles muertos en un pantano inmóvil. El cráneo descansaba en una de las literas más altas, de cara a la entrada, 10 relucientes huesos blancos de las puntas de sus dedos embutidos en las rotas cuencas de sus ojos. Cuando un hombre fue a examinarlo, descubrió que la parte posterior del cráneo había sido aplastada, la esponja podrida y floja de una lengua metida en la cavidad, que de otro modo estaría seca. Se encontraron más restos, cada uno aparentemente más inquietante y extraño que el anterior. Un anillo de manos en un poste de seguridad con sacos de arena, 10 de ellos tenían los dedos entrelazados como una canasta, y las muñecas rasgadas y rotas. 2 hombres en un túnel, con la piel correosa y delgada como momias, cuencas oculares vacías y con los ojos abiertos, bocas imposiblemente anchas, sus ropas simples trapos bajo una espuma negra y aceitosa. La letrina envió incluso al más fuerte de vuelta, con arcadas y temblores. Rebosantes de excrementos y despojos, trozos de carne que se balanceaban y rezumaban en el lodo sucio toda la superficie salpicada, con lo que parecían miles de ojos limpios y lisos, nervios y tendones desplegados como colas de peces dorados. El cabo Lawrence fue el primero en encontrar el agujero, los otros hombres debatiendo en voz alta la mejor parte del valor y su rápida retirada de la pesadillesca trinchera. Era pequeño, en una sección de excavación reciente, el comienzo de un nuevo brazo de trincheras que se proyectaba más cerca de las líneas enemigas. No más de 1 metro de ancho, parecía ser el descubrimiento accidental de una cámara natural, la negrura vacía desafiando la investigación. El soldado Dixon, recuperado y bendecido por sus experiencias previas, vio cómo el cabo empujaba el borde con la bota, luego se agachaba para mirar y de repente, se deslizaba de cabeza antes de que el soldado pudiera aunar preguntas. Él era un buen soldado y se apresuró a percibir la angustia de su compañero. Cuando se le preguntó más tarde, podría proporcionar poca información sobre lo que sucedió durante los 2 minutos que el cabo Lawrence pasó en el agujero. No pudo ver nada, la luz de una antorcha aparentemente enculló unos pocos metros en esa densa negrura. Hubo sonidos, el crujido del movimiento sobre piedras sueltas o escombros. Un extraño cambio de líquido, un crujido seco que le hizo pensar en las cáscaras de insectos que solía recoger en el verano. Mientras gritaba pidiendo ayuda, se produjo un súbito surco de un hedor repulsivo, como una casa de reptiles agrietada y vieja, y sus compañeros lo encontraron vomitando impotente junto al agujero cuando dieron la vuelta. Cuando se apresuraron a ayudar al soldado Dixon, la mano salió del agujero. Se detuvieron y levantaron rifles como un solo cuerpo, rugiendo para que el dueño de esa mano pálida y temblorosa se identificara. Mientras observaban, otra mano se unió a la primera, seguida por la pálida y temblorosa cabeza del cabo Lawrence. Estaba veteado y manchado con un líquido negro alquitranado, cortando y tosiendo débilmente mientras arrastraba su cuerpo al lado del jadeante soldado. Mientras se movían para ayudar a los hombres, el cabo vomitó una fuerte corriente de la misma baba repulsiva que cubría su cuerpo con manchas y pecas. Su cuerpo enroscado y tembloroso lo vaciaba más en sus pantalones saturados y sucios.
Dudaron en tocarlo, pero finalmente lo hicieron después de que el río de mugre aparentemente interminable dejó de fluir de él. Estaba insensible, con ojos abiertos y anchos, su cuerpo tan flaco como un pez deshuesado. Los hombres abandonan la trinchera a toda velocidad. Medio arrastrando al cabo, corrieron sin pensar en cubrirse ni en la muerte, solo en escapar. Cruzaron en un tiempo récord, cayeron en su trinchera de base como un gran montón de leña, jadeando y temblando. Un hombre que golpeó a un alemán hasta la muerte con un ladrillo, acurrucado en el piso en un montón de sollozos. Los comandantes se movieron rápidamente, aislaron a los hombres e intentaron calmar a los más lúcidos para hacer un informe. Lo que se derramó habría sido inmediatamente descartado como mentiras y alucinaciones, si no fuera por las miradas sinceras y suplicantes de aquellos que informaban. El comandante los calmó con explicaciones sobre fatiga de batalla y extrañas pruebas con armas de gas, y compartió miradas silenciosas y concentradas, mientras los hombres acobardados eran conducidos afuera. El cabo Lawrence tenía poco que informar. De su tiempo en el hoyo, él podría decir, o más bien diría, poco. Dijo que se había resbalado y había caído en lo que pudo haber sido un pozo subterráneo bloqueado durante mucho tiempo, o quizás una letrina enterrada. De los sonidos y olores reportados por el soldado, no tenía nada que decir, solo que había luchado poco tiempo, y luego logró salir justo cuando los hombres llegaron. Verdaderamente, no parecía estar peor por el desgaste. De hecho, parecía estar más animado de lo que muchos recordaban haberlo visto alguna vez, favoreciendo a los comandantes con una amplia y vertiginosa sonrisa mientras lo despedían con una advertencia de no discutir los eventos. El cabo demostró ser un hombre diferente en los días siguientes. Era más hablador, pero rápidamente había hombres deseando su viejo e inquietante silencio. Él divagó acerca de las alegrías de espacios cercanos, de creación y destrucción que parecían surgir a su alrededor. Acerca de los placeres humanos perdidos, cuyas dimensiones y edades hicieron que algunos hombres amenazaran al cabo Lawrence con una muerte tranquila e innoble que solo parecía estirar aún más la sonrisa casi constante en su rostro. El soldado Dixon, uno de los camaradas del cabo, le susurró a un amigo que se había despertado una vez para encontrar al cabo de pie sobre él en la noche, con los ojos tan brillantes y lisos como dólares de plata. Al día siguiente, encontraron que el soldado gruñía en el alambre de púas, con sus intestinos extendidos a casi 3 metros a su alrededor en todas direcciones. Ningún hombre de esa trinchera sobrevivió a la Gran Guerra, aunque pocos murieron en la batalla. Una oleada de enfermedad tomó la trinchera unos días después de la muerte del soldado Dixon. Una extraña y desagradable enfermedad, que parecía devorar la carne como ácido. Los hombres despertando para encontrar carne previamente sana carcomida hasta los huesos, supurante y ennegrecida. Un sargento fue encontrado en una letrina, acosado por una alfombra viviente de ratas. Se negaron a abandonar el cuerpo incluso cuando les dispararon, y éstas atacaron a varios hombres antes de que el cuerpo fuera recuperado. El alivio finalmente llegó, la mayor parte de los hombres fueron enviados a varios hospitales, muchos muriendo antes de llegar a una cama. El cabo Lawrence fue enviado a un pabellón psiquiátrico francés, transferido después de varias quejas del propio hospital, donde fue enviado por primera vez. Parecía que su comportamiento insinuaba un creciente desequilibrio mental, que culminaba con un intento de asalto sexual a una enfermera, que terminó con la pérdida de 3 dedos de su mano derecha, y la visión en su ojo derecho. El cabo despotricaría silenciosamente ante los otros pacientes, susurraría sobre interminables pasillos, buscaría en la oscuridad, con la carne extendiéndose como páginas de un libro. Fue despedido por demasiado estrés de posguerra, incluso cuando su comportamiento se volvió menos violento y más inquietante. Desapareció varias veces de la sala, solo para aparecer varias horas más tarde, como si nada hubiera sucedido. Cuando se le presionaba, comenzaba a cantar My Bonnie Eliezo Verdecea de forma interminable y monótona hasta que los doctores quedaban exasperados. Otros en la sala clamaban por ser transferidos del enajenado susurrante. Una hediondez rancia y mohosa parecía estar en el aire a donde quiera que se quedaba, y los incidentes de infección y esa enfermedad extraña y consumidora que había invadido su trinchera local parecían seguirlo como una nube. Se hicieron numerosos intentos para transferir al hombre, solo para encontrarse con la confusión burocrática.
No se encontraron registros del hombre. No habían documentos de entrada, recomendaciones o incidentes, ni siquiera un certificado de nacimiento. A través de todo esto, se sentaba, durante horas y horas, con las piernas cruzadas en la cama, de vez en cuando tarareando sin melodía, o farfullando los nombres de sus compañeros de habitación entre risitas cortas y burbujeantes. El cabo Lawrence y 18 hombres desaparecieron una noche de noviembre, entre una rotación de 5 minutos de enfermeras a las 3 de la mañana. La habitación apestaba a óxido, aceite, moho y pudrición dulce. Gruesas franjas negras de excremento se desmoronaban cubriendo las camas y varias de las paredes, parches anchos que manchaban y devoraban el suelo. De los hombres, no había ningún signo, al principio. Mientras buscaban, una enfermera movió una cama a un lado, solo para gritar y casi tropezar con una de las hundidas y hediondas depresiones en el piso. En una espiral apretada y perfecta se veían cientos de dientes, que descansaban prolijamente en el suelo. Después de contar, representaron el total de todos los dientes de cada alma viviente en esa sala excepto uno. El cabo nunca fue encontrado, ni tampoco los hombres. El incidente fue tragado por el constante aluvión de horrores desde el frente, y olvidado con facilidad. Historias de una trinchera maldita vagaron por las líneas del frente, a menudo sofocadas por considerarlas de mala suerte. Aún así llegaron historias de muertes extrañas, de hombres desaparecidos, encontrados días después, vivos, pero rotos y retorcidos más allá de la comprensión. Historias de una extraña y oscura figura acechando las ciudades bombardeadas de Europa. Esta puede ser la única imagen conocida del cabo Lawrence jamás registrada, tomada varios días después de su regreso del agujero en la trinchera alemana. Anexo. Notas de revisión de SCP. Debido a la excesiva dificultad de contener la naturaleza de SCP-106, los procedimientos especiales de contención deben ser revisados cada 3 meses o durante un incidente posterior a una ruptura. No es posible colocar impedimentos físicos, y el daño físico directo parece no tener efecto alguno en SCP-106. Los PECs actuales, a partir del giran en torno a la observación básica y la respuesta inmediata. Previamente, las medidas de contención especiales más proactivas han sido requeridas tras eventos de rupturas en notas sobre el comportamiento. SCP-106 parece pasar por largos periodos de letargo, en los cuales permanecerá completamente inmóvil por hasta 3 meses. Se desconoce la causa. Sin embargo, se ha demostrado que esto parece ser utilizado como una táctica de atracción o calma. SCP-106 saldrá de este estado bastante agitado, atacando y secuestrando al personal, causando graves daños a la celda de contención y al lugar en general. Protocolo de recuperación. SCP-106 parece cazar y atacar basándose en deseo y no en hambre. SCP-106 atacará y recogerá varias presas durante su comportamiento de caza, manteniendo a muchos vivos dentro de su dimensión de bolsillo por largos periodos de tiempo. SCP-106 no posee un determinado límite, y parece recolectar un número aleatorio de presas durante un evento de caza. La dimensión interior a la que ingresa SCP-106 parece ser solamente accesible a través de él. Los dispositivos de grabación y transmisión han demostrado continuar operando dentro de esta dimensión, aunque las grabaciones y transmisiones parecen estar muy degradadas. Al parecer, SCP-106 jugará con la presa capturada, gracias al total control del tiempo, espacio y percepción que tiene en esta dimensión. SCP-106 parece. Protocolo de recuperación. En caso de un evento de ruptura por parte de SCP-106, un humano dentro del rango de 10 a 25 años de edad será preparado para la recuperación, con la cámara de contención siendo reparada y reemplazada para su uso. Cuando la celda esté lista, el señuelo será herido, preferiblemente a través de la rotura de un hueso largo, como el fémur, o el corte de un tendón importante, como por ejemplo el tendón de Aquiles. El señuelo será entonces situado en la celda, y los sonidos emitidos por dicho sujeto serán transmitidos a través del sistema de megafonía del sitio. SCP-106 normalmente comenzará a gravitar hacia el sujeto señuelo dentro de 10 a 15 minutos después de escucharlo.
En caso de que SCP-106 no responda a la transmisión inicial, se administrará trauma físico adicional al señuelo en intervalos de 20 minutos hasta que SCP-106 responda. Múltiples señuelos pueden ser usados en caso de brechas mayores. SCP-106 normalmente entrará en un estado de letargo luego de haber acabado con el señuelo. Además, los sujetos pueden